Mandé un mensaje y no me pude comunicar con vos. Ah, qué genial. Bueno, Anto se encarga de grabar. Anto, si podés ahí estar en el WhatsApp, porque no lo pude conectar a mi computadora, por las dudas que alguien consulte. Ahí contesto. Por Dale, las dale, dudas ahí nomás. contesto. Bueno, chicas, arrancamos la segunda clase, ¿sí? Bienvenidas a las que pudieron estar en la primera, a las que, bueno, ven la grabación, también les doy la bienvenida. La primera clase, la verdad que fue muy fructífera, fue una clase linda, me pareció que se trabajaron buenos conceptos, que quedó claro, que eso es lo que a mí me interesa, que yo me pueda explicar bien para que ustedes me puedan entender. Vimos una aproximación a lo que entendemos por lo que es la primera ayuda, lo que se llama PAP, ¿sí? Yo cuando pongo PAP es primera ayuda psicológica. Ahora en esta clase lo que vamos a ir es profundizando un poco más y hablando de cuestiones que tienen que ver con cómo nos preparamos para la primera intervención y qué hacemos. La última clase vamos a hablar de una rutina que es la puntual, que tiene que ver con este abordaje, pero en estas clases vamos viendo algunos elementos que son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Recordemos, hagamos como un rápido repaso de lo que vimos la semana pasada. Una cosa que es puntual es saber que la primera atención, ¿sí? O la primera intervención en crisis, la primera atención psicológica, siempre se hace dentro de las primeras 72 horas, ¿sí? Mantengamos no siempre dentro de esa línea y entendamos que eso justamente, por eso mismo se llama primera intervención, ¿sí? Que son las personas que van a brindar acompañamiento, ayuda, contención a una persona que está atravesando una crisis en el momento, ¿sí? Y la va a acompañar en ese proceso durante las primeras 72 horas que tienen que ver con la elaboración y lo que tiene que ver, lo que hace la primera ayuda es desactivar la crisis en el sentido de lo que de la desorganización que provoca, ¿sí? Y ayudar a la persona a encontrar de nuevo los mecanismos de afrontamiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vieron que nosotros habíamos hablado en la clase anterior que cuando uno tiene una crisis, que la crisis es disruptiva, si la crisis es algo que irrumpe en mi vida, me desorganiza y que las herramientas con las que yo solía afrontar mi vida cotidiana no suelen ser tan efectivas en ese momento de una crisis. ¿Por qué? Porque uno no está preparado para afrontar una situación traumática y las herramientas que uno tiene no me son adecuadas para eso. Sería como querer apagar el fuego con un vaso de agua, ¿se entiende? Entonces, las herramientas de afrontamiento son aquellas que yo quizás tengo, pero no puedo identificar porque estoy en un momento confuso, estoy en un momento que estoy desorganizado, estoy bloqueada emocionalmente. Entonces, la persona que me acompaña en ese momento que interviene en ese momento, me va a ayudar a ver con qué herramientas cuento y con qué también herramientas cuento de mi alrededor, de mi entorno, para afrontar esa situación, para poder afrontarla, estabilizarme, ¿sí? Y a partir de allí comenzar a tomar decisiones y determinaciones en función de lo que haya sucedido. Bien, no es lo mismo una situación de un accidente, no es lo mismo una situación de una catástrofe, no es lo mismo una crisis, una situación de una crisis por un estado de un ataque de pánico, por ejemplo, no es lo mismo una crisis por un fallecimiento, ¿sí? El afrontamiento de lo que va a venir es diferente, ¿sí? Y también es diferente según la persona. Bien, entonces, lo que uno va a hacer es acompañar en ese periodo para que la persona pueda recuperar esas herramientas, tomar de su entorno y afrontar la situación. Bien, y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis que siempre hago en las distintas clases con la cuestión de, que no sé si lo hice, bueno, si lo hice, díganme, porque yo a veces me pierdo con tantas cosas que hago. Del concepto de intervención. Yo hablé del concepto de intervención la semana pasada, recuérdenme. Ana María, vos que estabas ahí, que estuviste charlando conmigo, ¿hablé algo de lo que es puntualmente intervención? No te acordás, ¿no? A ver, espera que tengo que buscar contención, Porque orientación, hablaste del...
de que Bueno, era, la crisis era evolutiva, que es, a ver qué más. No, los estados que podía estar la persona, como hiperalerta, irritable, perfecto. muy ansiosa, Bárbaro. Les confusión, consulto porque, priorizar, y qué es la bárbaro, bárbaro, contención, como bárbaro, las Ana. tres etapas, digamos, ¿no? La mirada, la palabra, el contacto físico, el acompañamiento, eso. Genial. El tono de la Bárbaro, voz. Ana. Gracias, gracias. ¿Por qué le pregunto? Porque yo doy otros cursos que doy, por ejemplo, el de adicciones o el de violencia. A veces toco conceptos y a veces digo, bueno, capaz que voy a repetirle lo mismo y no quiero ser reiterativa. Quiero tomar este concepto porque me parece muy importante para entender y va enlazado con esto que decía Ana, que yo hablé la semana pasada, con el tema de la contención de la mirada, de la palabra y del cuerpo. ¿Sí? Tiene que ver con el concepto de intervención. Cuando nosotros hablamos de intervenir, ¿sí? Una intervención significa que yo voy a meterme en la situación del otro, voy a intervenir, me voy a meter en la situación del otro y voy a salir de esa situación. ¿Sí? Es un entrar y un salir. Pero el secreto no está en entrar y salir. El secreto está en cómo entro y cómo salgo de esa situación. Entonces, siempre que yo entro en una situación o intervengo en alguna situación de crisis o hago alguna intervención terapéutica o hago una intervención desde, por ejemplo, una orientación a un padre o una... Lo hablo en un marco general esto, ¿sí? No solamente en el punto que estamos trabajando hoy. Lo que yo voy a hacer siempre cuando intervengo es salirme de mi posición y ponerme en la posición del otro. ¿Por qué? Porque yo para intervenir en una problemática, en una crisis, en algún tema puntual, necesito saber cómo el otro está viendo esa situación. Bien, es decir, yo llego a un lugar y yo llego con todo mi saber, yo llego con mi mirada, yo llego con mi postura, ¿sí? Yo llego con cómo es Karina, cómo habla Karina, cómo piensa Karina, cómo se formó Karina, y la formación que uno tiene da una cierta mirada y una cierta perspectiva. No mira de la misma manera. Un psicólogo no mira de la misma manera un médico. El médico va a priorizar cosas que quizás el psicólogo no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la perspectiva es diferente. Entonces, cuando yo voy a hacer una intervención, necesito correrme de mi saber para entrar en el saber del otro. ¿Sí? Pensemos, tenemos una persona que tuvo una situación trágica, ¿sí? Está en una crisis por una situación trágica de su vida, ¿sí? Sea por una pérdida, sea por un accidente, o sea porque está en un estado de conmoción, porque tuvo un ataque de pánico, porque siente que se va a Hola, morir, ¿sí? hola, Entonces, bueno, tengo que, yo no sé lo que la persona siente, yo no sé lo que la persona cree, yo no sé cómo ve la situación desde sus ojos. ¿Por qué? Porque yo lo miro desde mí. Para que mi intervención sea segura, mi intervención sea eficaz y sea pertinente, yo necesito entrar en ese mundo y ver cómo ella o él mira. Por eso necesito acercarme y entender qué es lo que está sintiendo, qué es lo que sabe de la situación, ¿sí? Tengo que ir ahondando de a poquito, por lo que la persona me permita, en entender cómo está parada esa persona en esa situación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, yo voy al lugar de ella o al lugar de él, voy, y si yo estaba mirando el accidente o la situación desde este lugar, me voy a parar y voy a mirar desde el lugar que ella mira. Alguien tiene el micrófono abierto, le voy a pedir que lo cierre, por favor. Así no se superpone el sonido. Muchas gracias. Voy a pasar a mirar como ella mira. Cuando yo estoy en ese lugar, lo que yo logro es tomar mucha información, ¿sí? Yo soy como una esponja. Ustedes piensen en un psicólogo, piensen en el psicopedagogo, piensen en el trabajador social,
Piensen una maestra en una entrevista con un padre, en un médico cuando te hace todas las preguntas de, bueno, dígame, usted está nerviosa, por eso le duele la espalda, te va sondeando. Uno va tomando información y toda esa información viene de la persona, ¿sí? Porque yo estoy parada en su lugar sacando esa información. ¿Para qué me sirve a mí esto? ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar instalada en el lugar de la persona. No me voy a quedar instalada en su dolor, no me voy a poner a la par a llorar con ella, ni a mirar y decir qué desastre todo esto. No, voy a tomar todo eso para salir y volver a mi lugar. Vuelvo a Karina con su formación, con el saber que adquirió estudiando y con el saber que adquirió en la experiencia. Entonces, a ese saber le va a sumar lo que pudo tomar de la mirada de esa persona con la cual hizo la intervención. Entonces ahí el saber cobra relevancia. ¿Por qué? Porque yo analizo la situación en base a lo que yo ya sé. Entonces yo digo, bueno, esta persona está sintiendo esto, esto y esto. Tiene esta historia de vida. Se angustia y tiene temor por esto. Y yo puedo trabajar con mi saber en función de lo que la persona necesita. ¿Se entiende? Porque si yo quiero intervenir y trabajar en el dolor del otro desde mi postura, lo que genero es una distancia. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando desde mí. Y quizás para mí esa situación no sea tan trágica ni tan dramática, ni sea tan terrible, porque yo digo, ay, tanto espamento, tanto lío hacen por esto. ¿Por qué? Porque quizás yo crea que eso lo puedo sobrellevar bien, pero para la persona es la muerte eso. Necesito ir a su lugar porque quizás para esa persona esta situación es la muerte, porque su historia de vida tiene que ver con pérdidas, tiene que ver con abandonos, tiene que ver con situaciones que esto le hace recordar. Necesito ver con sus ojos para volver y poder hacer luego una intervención que a la persona le sirva. Bien, siempre que yo me acerco al otro, y esto es una frase que yo repito siempre en todos los cursos, yo me acerco desde el no saber. Yo necesito acercarme al otro desde el no saber. Porque cada vez que yo me acerco a alguien sabiendo, creo una barrera, creo una distancia. A ver, yo sí sé que sé, yo estudié, ustedes estudiaron, se están preparando, ustedes saben que saben, pero ustedes no saben de la vida del otro. Yo no sé de la vida de ustedes. Ustedes no saben de lo que es mi vida. Necesitamos acercarnos desde el no saber para poder tomar, ¿sí? Y poder dar una respuesta que realmente le sirva al otro. Para que esa respuesta no salga de un saber vacío, sino que salga de un saber con significado. Y el significado se lo va a dar lo que el otro necesita realmente. Y yo puedo saber lo que el otro necesita porque yo trato de estar en ese lugar y entender lo que el otro necesita. Bien, obviamente que esto no es que yo me meto en la vida del otro como si fuera, no sé, un fantasma. Tiene que ver con esto que hablábamos en la clase anterior, con la empatía, con el generar este vínculo de confianza, este vínculo de seguridad, que permite que el otro pueda abrirse para yo poder saber qué es lo que realmente necesita. ¿Sí? Y entonces ahí sí, aplicar el saber teórico que yo aprendí y llevarlo a la práctica con eficiencia. Entonces vuelvo a reiterar, siempre que yo quiero hacer una intervención o que me acerco a un otro, es sano acercarme desde el no saber. Nosotros, por ejemplo, siempre también, esto lo digo siempre, queremos ayudar al adicto sin saber lo que el adicto vive. Entonces nos ponemos en la vereda de enfrente. Queremos ayudar a la mujer golpeada sin entender y jugamos. Ay, pero ¿por qué no se fue antes de la casa? ¿Y cómo soportó todo esto? ¿Y no ves que es esto y es aquello? ¿Por qué? Porque estamos en este lugar. No nos cruzamos a la vereda. No hacemos esa intervención. Decimos el adicto es un sinvergüenza, el adicto a esto, pero no nos cruzamos a la vereda. No entramos en esa vida para entender.
¿sí? Y eso con un montón de temáticas más en la vida. Siempre miramos desde nuestra vereda. Entonces es necesario, para poder realmente ser eficaces, cruzar, meternos en el mundo para entender qué es ese mundo y de ahí poder salir y ya tener otra mirada. Cada vez que nos encontramos o nos intervenimos o nos relacionamos con un otro, nuestra vida se modifica, ¿sí? Porque nuestro saber aumenta, quizás no aumenta teóricamente, pero aumenta en conocimiento de vida, en conocimiento de experiencia, en conocimiento de vínculo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos esta actitud, que no somos ni los que más sabemos. Cuando llegamos a un lugar, llegamos siempre desde el lugar de que yo estoy para acompañar, me pongo a la par. El otro tiene que saber que yo le brindo seguridad, pero yo no soy más ni menos que esa persona. Y esto también tiene que ver con algo que creo que está en la clase 3, que es el marco de los derechos humanos y que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos en esta clase, ustedes ven que habla de las poblaciones vulnerables, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando yo me acerco a una persona con discapacidad, cuando yo me acerco a una persona anciana, cuando yo me acerco a una persona que es de otra raza, cuando es una persona que tiene otra elección sexual, en ese momento yo tengo que ser lo suficientemente objetivo y desligarme de todo lo que yo puedo llegar a creer o a pensar, ¿sí? Porque lo que yo tengo que priorizar siempre es la persona, ¿sí? A mí lo que me interesa es la persona y el valor de la vida. Esto yo lo hablo cuando doy un seminario que el otro día lo di en la primera clase de adicciones. Dos principios éticos que tienen que ver con esto, con esta aproximación a un otro. El principio de dignidad y el principio de vulnerabilidad. Son dos principios éticos que nos tienen que regir a todos aquellos que trabajamos con personas, que elegimos de Perdona, alguna manera, ¿podés repetir, por favor, los dos sí, principios? dos principios éticos. El principio de dignidad y el principio de vulnerabilidad. El principio de dignidad lo que nos dice es que toda persona, más allá de su raza, religión, condición política, condición de género, si es una persona con discapacidad, edad, lo que fuere, condición que fuere, siempre es digna, solo por el hecho de ser persona, ¿sí? Por el solo hecho. ¿Qué nos iguala a todos? No me iguala la raza, no me iguala el género, no me iguala la elección sexual, no me iguala el peso, no me iguala la talla, me iguala que somos personas. Esa es la dignidad. Todo ser humano es digno por el solo hecho de que es una persona. Por eso nosotros no ponemos etiquetas, porque nosotros vemos la persona, no vemos la etiqueta, el gordo, el feo, el sordo, el discapacitado, el gay, no sé, el macrista, el peronista, el de Boca, el de River, lo que le quieran poner. La sociedad se encarga de poner etiquetas. Nosotros, si trabajamos con personas, tenemos que despegarnos de esas etiquetas, entendiendo que el primer principio ético que rige todo trabajo con personas es el valor de la dignidad humana. Y el segundo principio ético, esto no está en las filminas, esto sí, anótenlo porque si quieren yo después les mando el PowerPoint donde trabajo esto. El segundo principio ético es el de vulnerabilidad. ¿Qué significa el principio ético de vulnerabilidad? Es que todos, por el solo hecho y justamente porque somos personas, porque somos seres humanos, todos somos vulnerables. Lo cual implica que nadie está exento de estar en la situación que el otro está ahora. Por lo cual, yo no puedo juzgar, ni puedo emitir un juicio, ni puedo mirar desde arriba la situación del otro. ¿Por qué? Porque el mismo principio que lo rige a él me rige a mí. Él o ella es vulnerable igual que yo. Yo soy susceptible, soy vulnerable a una enfermedad,
soy vulnerable a un accidente, soy vulnerable a tener un hijo con una discapacidad, soy vulnerable a que me sucedan cosas que quizás yo creo que nadie es inmune, a eso se refiere. Muchas veces desde la superioridad del hombre mira con lejanía la problemática del otro y con superioridad, sin entender que también es vulnerable a esa situación, que ninguno está exento. Entonces esto es lo que hacen nosotros cuando nosotros entendemos estos dos principios éticos de dignidad humana y de vulnerabilidad, lo que hace es trabajar en nuestra humildad, ¿sí? Que es algo que debemos tener presente siempre. Yo no me puedo acercar o puedo querer trabajar en una temática como esta, o como violencia, o como abuso, o como adicciones. No puedo querer trabajar desde el orgullo y desde la superioridad. Debo trabajar desde la humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que está enfrente de mí es un otro, igual que yo. La diferencia en este momento, porque cuando hablamos de intervención hablamos de un momento presente, yo estoy trabajando en este momento, yo no sé qué es su vida anterior y no sé qué va a pasar luego, pero en este momento yo estoy frente a una persona y esa persona está padeciendo, ¿sí? Entonces yo en ese padecimiento en un punto me igualo en el dolor. ¿Por qué? Porque es una persona como yo. Me igualo en el dolor y a la vez presto la ayuda porque yo no estoy padeciendo y puedo sacarla de ese padecimiento. Pero no porque yo sea más, ¿sí? Sino porque yo no estoy padeciendo. Quizás yo en algún momento esté padeciendo y otro me tenga que sacar a mí. ¿Me expliqué? Me expliqué en este sentido en cuanto a la intervención, la importancia de esta mirada. Esto tiene que ver con un posicionamiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hablo con los chicos de primaria, me pasa con los chicos de primaria de sexto, que son algunos nenes que son más grandes, porque repitieron y esto, que pasó con la pandemia y todas estas cosas que los chicos se atrasaron bastante. Y ellos vienen todo con esta onda, que son repicantes, y que vos, Gil, y qué sé yo, ¿no? Porque están acostumbrados a la esquina y al barrio y un montón de cosas. Y a mí todo esto me lo dio también el convivir con el mundo de la adicción, haber coordinado grupos de adicciones, haber estado con muchachos que tuvieron presos, eh, tener un cierto conocimiento de ese ámbito. Entonces yo cuando hablo con ellos, esto es otra cosa que también es importante, yo bajo, yo bajo a su mundo, pero no para quedarme en su mundo. Yo bajo para que ellos puedan subir, no porque mi mundo sea mejor, ¿sí? No tiene que ver con mejor o peor, tiene que ver con que ellos pueden ver que hay una vida diferente y ellos tienen la posibilidad de elegir. ¿Se entiende? Entonces yo necesito bajar, yo necesito ir a ese mundo, yo necesito meterme en ese mundo, porque yo no puedo ayudar a nadie si no entro. Yo desde afuera no le puedo decir, vení que yo te ayudo. ¿Me van siguiendo cómo sería cuál es la idea? Yo le digo, sí, yo te quiero ayudar, y está metido en el medio del barro, está metido hasta acá en la droga, está en un accidente muriéndose, llorando, desesperado, y yo le digo, sí, sí, yo lo ayudo, espéreme ahí que yo desde acá lo ayudo. No, yo tengo que ir y meterme en ese mundo para poder sacarlo de ese mundo, ¿sí? Nada se puede hacer sin poner el cuerpo. Debemos poner el cuerpo y eso implica un compromiso, ¿sí? Eso implica un compromiso. Implica también tener en claro que yo tengo que saber también dónde estoy parado para que lo otro no me atrape a mí. Entonces, si yo no estoy bien parada, más vale que no me meta, porque me va a vulnerar. ¿Sí? Tengo que yo saber que estoy bien, y eso lo vamos a ver también en la clase que viene, para luego entrar en el mundo del otro. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Me tomo más. ¿Nada? ¿Ni nadie? Bueno, se escuchan ruidos es porque estoy sin los auriculares porque se rompieron. Esperen que le voy a decir a Imanol que me Hola, escuche. ¿Me escucho? hola, ¿se escucha? Mi nombre es Sí, Nora, sí, ¿qué tal? sí. ¿Cómo No, estás? bien, acá intentando
Me llevo mal con el internet, me pone muy nerviosa, No te porque pongas mal. sí, estoy adaptada más que nada a lo presencial, ¿viste? Bueno, no, yo quería, más o menos te estuve escuchando hasta que pude entrar, ¿viste? Porque me cuesta mucho entrar, ¿no? Así en este tema, tengo que empezar a conectarme más. No, el tema de que vos hablabas de involucrarnos, de ponernos en el lugar del otro y tener esa empatía, ¿no? De, como Ujú, decís vos, en el momento que está pasando la persona la crisis, la situación ¿no? de problemática, vulnerable. Y a veces yo trabajo mucho en lo social y me involucro, pero sí, a veces necesito esa ayuda, ¿no? Porque yo también digo, no puedo ponerme en la posición, sí sé, estoy tomando herramientas nuevas, pero como decís vos, Karina, ¿no? Te sí, llamás querida, Karina, la licenciada sí. Karina. Bueno, el tema es cómo me posiciono yo, porque como decías vos, entendía esa parte que a veces estamos vulnerables. No, no las 24 horas uno de su vida está en una situación, digamos, de poder ayudarle o darle la intervención en la crisis, porque a veces también nosotros entramos en crisis. Y yo pienso que es bueno empezar a detectar eso, ¿viste? Yo trabajo con gente muy vulnerable y y veo que a veces no hay solución, ¿viste? Porque, como decís vos, no hay empatía, uno quiere charlar, uno quiere. Mis compañeros, trabajo en una cooperativa, ¿viste? Ujú, Y, y bueno, ahí veo gente muy vulnerable, muy con, tal vez como decís vos, no es tener un conocimiento, sino empezar a entender la situación del otro. Yo entiendo que desde ese posicionamiento, yo por ejemplo estoy tomando estas herramientas. Primero, ujú, yo tengo un dicho, como digo, ayúdate y yo voy a ayudar al otro, ¿no? Porque si yo no pasé por una situación vulnerable o no puedo resolver un tema, no voy a tener la herramienta para entender al otro. Es como que por ahí me voy a sentir molesta, ¿no? Decir, pero yo cómo lo voy a entender. Por eso pienso que todas estas capacitaciones y que están dando ustedes, así, son herramientas positivas a la sociedad, a nosotros mismos, ¿no? Después de la pandemia se ha visto que la gente está intolerable, pelea por un asiento, por un lugar, por la fila del banco, en el andar diario, ¿viste? sí, sí. Pero hay gente que con la situación de violencia de género también es difícil intervenir. Yo he intervenido en una situación de violencia de género, momento malo, y realmente he quedado posicionada después con una carga porque le quise ayudar a la mujer, ¿no? Y después terminó todo mal, no sé si me entendés. La Sí, te ayuda entiendo no sé si, perfectamente. no sé si sirvió Karina porque esta mujer estaba violentada con su tema de salud, ayudé como siempre, no llamando a la policía, todo, pero después cuando vuelve ella con el esposo, ¿no? Y sentí, no es que sentí bronca ni dolor, pero sentí que no sé si sirvió lo que hice, ¿viste, Karina? Entonces, a veces no sabes en qué posición, y yo entré después en crisis, ¿entendés, Karina? Ujú, te No es entiendo. fácil, No, te no es fácil, entiendo. ¿entendés? Déjame que te responda esto después quiere hablar una compañera. Siempre Dale, dale, todo lo que gracias. vos hagas, todo lo que vos hagas o lo que nosotras hagamos, todo, si ha sido desde una mirada compasiva y una buena intención, siempre va a ser bueno. El valor no lo va a dar el otro. Eso es lo que tenemos que entender. El valor de Ujú, nuestra... A ver, nosotros somos más especialmente en esto de primera intervención en crisis. Somos como héroes anónimos, ¿sí? Porque uno sí, está en ese primer momento acompañando y luego la persona quizás sigue un tratamiento, viene otra persona y uno se fue a su casa y siguió su vida, pero lo que hizo estuvo bien. Lo importante claro. es que uno sienta que vos o cualquiera de nosotras entendamos y sintamos que lo que hacemos lo hacemos no solo con la buena voluntad, sino con la orientación que corresponde. Ahora, el otro Claro. puede recibirlo o no, y eso es algo en lo que debemos trabajar también.
porque el Claro. otro puede rechazar nuestro aporte, el otro se puede cerrar, el otro puede quizás aceptarlo y luego no valorarlo, pero el tema no está en lo que el otro hace, sino en que Ujú. yo tengo una responsabilidad para con el otro. Si yo asumo Sí. esa responsabilidad, lo que el otro haga después va a depender de él. Por ejemplo, claramente esto pasa. En adicciones es muy puntual. En violencia de género, mucho más. Uno ve la situación y quisiera que la persona reaccione, pero la libertad de elección la tiene la persona, ¿sí? Uno no puede elegir por el otro, porque justamente al ser persona es libre de decidir. Entonces, mi rol está en dar la mejor orientación posible, pero siempre entendiendo que la libertad de acción la tiene el otro. Esto, por ejemplo, en el curso de suicidio, se ve claramente. Uno piensa que le va a salvar la vida al otro, ¿sí? Y la realidad es que nosotros no somos un héroe, no somos Superman ni somos la Mujer Maravilla, no somos Dios. Nosotros lo que tratamos de hacer es la mejor intervención posible, pero el otro es el que decide. Y yo no soy responsable de esa decisión. ¿Se entiende? Tener esa paz de que uno hizo lo que pudo hacer, que las herramientas que uno tenía las utilizó. Peor es no hacer nada. ¿Quién quería hablar que me levantó la mano? Ahí está, dale, Ana. Sí, yo, muy interesante lo que planteaba la compañera sobre cómo darnos cuenta cuando nosotros que queremos ayudar estamos vulnerables, ¿no? Y por ahí no estamos capacitados en ese momento. Eso por un lado. Y después cómo también poder salir y despegarse, ¿no? Y quedar atrapado y enganchado con esa historia, con ese padecimiento del otro y caer uno también, digamos. ¿Cómo poder separarnos nosotros? ¿Cómo sería? No te lo voy a decir porque esa es la clase 3. La clase, bueno, les puedo dar un adelanto, pero si no, no arrancamos más con esta clase. Igual la tienen clara ahí, pero bueno, siempre van surgiendo cosas. La clase 3 habla puntualmente de esto, de cuidar a los que cuidan. ¿Sí? Va a hablar y va a desarrollar justamente qué tenemos que pensar nosotros antes de intervenir, qué herramientas tenemos que tener, qué tenemos que mirar, ¿sí? Porque no siempre, por el solo hecho de decir, yo me preparé primero intervención en crisis, me meto en todos los problemas. No, no es así. ¿Sí? El mejor psicólogo, el mejor psicopedagogo, el mejor médico dice, este caso no lo puedo llevar adelante yo, se lo dejo a un colega, porque sabe que está vulnerable en la situación y que le hace mal. Entonces, saber correrse de algunas situaciones es sabio. Y aún más, soy de más ayuda corriéndome que ayudando. Porque si yo ayudo no estando en las condiciones que deben ser las correctas, en vez de ayudar hago más desastres. Entonces, esto también es importante, que yo tengo que entender que si yo no me encuentro preparado, esto lo vamos a desarrollar la clase que viene, no me encuentro preparado, tengo que saber decir no, en este momento no estoy preparado o no, no puedo trabajar con esta persona. Prefiero ir a trabajar con aquella porque a mí me toca una fibra íntima o por alguna situación puntual. ¿Sí? Así que en eso quédese tranquila es que como tenemos programada la clase que viene, aborda justamente estas temáticas. ¿Sí? Bueno, quiero entrar un poquito para ver algunas cosas de la Firmina y que no nos quede el PowerPoint sin hablar un poquito, aunque sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Firmina número 1 lo que nos habla es de qué tengo que hacer yo en el momento de llegada. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que tener? ¿Qué hago cuando yo llego a una situación de crisis? ¿Sí? Son las acciones principales que tengo que hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recabar información. Yo no puedo llegar a un lugar y no saber qué sucedió. ¿Sí? No puedo llegar. Por ejemplo, ante una situación de un fallecimiento, una persona que está con una crisis terrible, me llama mi vecina y me dice, mira Karina, tengo esta persona que está muy mal. A una compañera del curso, de este curso en la comisión anterior le pasó que tenía una vecina que el hijo tuvo intento de suicidio y volvió a estar internado y estaba en una crisis. Y ella la llamó y le dijo, ay, vos que estuviste estudiando, vení. Entonces ella tuvo que ir a acompañar y a sostenerlo en ese momento. Yo tengo que informarme, ¿sí? ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando fue lo de Cromañón, que fue todo el equipo de la escuela de Moffat, de los psicólogos sociales a trabajar en Cromañón, se tuvieron que asesorar.
qué era qué situación era, que fue un incendio, que hay muchas víctimas, que hay muchos muertos, que hay gente desaparecida. Yo no puedo llegar a un lugar para tratar de intervenir sin entender cuál es el contexto de la situación. ¿Sí? Porque el contexto también a mí me da herramientas para saber si yo estoy preparado o no para intervenir en eso. No es lo mismo que yo tenga que intervenir con niños y yo de repente quizás, como Ana María, que es docente o tiene una experiencia, quizás le sea mucho más accesible intervenir con niños que intervenir con un anciano. Entonces, conocer la situación a mí me brinda información para yo saber dónde estoy parado. ¿Sí? Entonces, una vez que yo sé dónde estoy parado, puedo caminar hacia el problema. Entonces, primero me informo. Luego tengo que coordinar el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos, ¿no? La compañera, que hoy no está, creo que ella estudia para rescatista, o emergentología, no me acuerdo bien. Ella decía, si nosotros vamos a trabajar a un contexto de situación de crisis, por ejemplo, una inundación, ¿sí? Que la gente está refugiada en las escuelas, en los clubs, ¿sí? Que perdieron todo. En ese contexto hay un equipo trabajando ya. Están, por ejemplo, los bomberos que van trayendo a la gente, están los médicos que van haciendo los controles de las personas, están los que preparan las viandas para la comida. Hay un equipo coordinado. Nosotras y nosotros vamos a cumplir un rol en ese equipo. No voy a cocinar, no voy a curar a nadie, no voy a traer gente. Yo voy a cumplir el rol de acompañar y contener específicamente a las personas. Pero tengo que saber quién está trabajando en ese equipo. Yo no llego solo como si, yo llego a hacer lo mío y los demás que sigan. No, tengo que saber trabajar en equipo. Si yo no sé trabajar en equipo, mi trabajo no va a ser fructífero. ¿Sí? Entonces, coordinación. Esperen que tomo más. O hablo o tomo más. Eso pasa, miren las corridas. Muy bien, luego, tengo que detectar quién me necesita o con quién yo puedo trabajar. Si llego a un lugar donde hay mujeres, niños, ¿sí? Yo tengo que decir, bueno, yo voy a trabajar con aquella persona, con aquel grupo de personas o con esas personas puntuales, o yo voy a trabajar con los niños, o bueno, estoy disponible para cualquier situación que alguna situación de crisis, alguna situación angustiosa, yo estoy acá disponible para poder trabajar, ¿sí? Siempre ofrecerme y trabajar en función de lo que se vaya detectando en el momento. Bien, tengo que tratar de concentrarme. ¿Qué quiere decir esto? Concentrarme tiene que ver con concentrarme en el contexto, ¿sí? Que es lo que luego vamos a ver que tiene que ver con lo macro. Yo lo que estoy haciendo ahora es ver lo macro. Yo llego a una situación y tengo que hacer una evaluación de toda la situación general. ¿Quién está trabajando? ¿Quiénes son los que necesitan ayuda? ¿Sí? Tengo que concentrarme en eso y empezar a priorizar. Tengo que estar concentrado, tengo que saber con qué herramientas cuento, qué puedo ofrecer en función de lo que se necesita. Estoy haciendo una evaluación de lo macro, ¿sí? Y luego tengo que adaptarme a esa situación, porque no le digo trabajar dentro de una escuela donde están refugiadas personas que han perdido todo, a trabajar a la intemperie, ¿sí? O trabajar en la guardia de un hospital donde ha fallecido un joven que le han pegado un tiro, o en una persona que le agarró un ataque de pánico en el medio de la calle y está acurrucada en un rincón, no sabiendo qué hacer porque siente que se muere, que está en una situación crítica también, y yo me estoy acercando para poder dar un marco de contención. Sí, tengo que adaptarme a esas situaciones, porque según la situación va a ser cómo yo voy a tener que movilizarme también. Bien, entonces, esta es una evaluación de la situación en el marco general. Entonces, voy a observar, voy a tener que entender que mi objetivo siempre va a ser brindar seguridad. Seguridad, ¿sí? Tengo que brindar la atención necesaria y tengo que buscar y tener siempre a mano. Esto es como una mirada de águila. Yo tengo que tener una vista para saber si yo necesito que la persona que está conmigo de repente se desmaya, de repente, no sé, tiene un ataque, un colapso por el estado de angustia. Yo tengo que saber si el médico está viniendo,
o si hay un médico cerca, o una ambulancia, o si hay un bombero. Yo no puedo entrar en desesperación. Yo tengo que tener la suficiente estabilidad y tener el panorama claro de dónde yo puedo ir, dónde puedo recurrir, si yo ya hice que llamar al 911, cuánto tiempo va a tardar. Tengo que estar en mi eje, tengo que tener todo este panorama. No es solamente, por eso les decía en la clase anterior, no es solo buena voluntad, yo me acerco y te contengo, bueno, quédate tranquilo, no pasa nada. No, esto es una cuestión profesional, tengo que tener todo el panorama claro, porque yo voy a tener que tomar decisiones también. ¿Se entiende? Y eso hace a la seguridad del otro. Si el otro me dice, siento que me ahogo, no sé, esperen, por favor, y empiezan los gritos, llamen a una ambulancia. No, ¿qué seguridad le estoy dando? Por favor, me siento que la garganta seca. Yo le puedo decir, por favor, tráigame agua. No, quédate tranquila, yo no te consigo un vaso de agua, yo ya estuve viendo dónde puedo conseguir. Tengo un panorama de las herramientas con las que yo cuento, porque esas herramientas luego se las voy a ofrecer a la persona. ¿Bien? ¿Me expliqué hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. 3 etapas principales de lo que es la PAP, la primera atención. La primera, como ya les dije hoy, es observar. Esto que yo les dije, lo macro. Observo todo. ¿Sí? Y acá les voy a llevar a lo micro. Yo tengo que observar el panorama general, el contexto de la situación, y tengo que ir después a lo micro. ¿Qué es lo micro? La persona con la que yo estoy. ¿Sí? Una cosa es lo que pasa a mi alrededor, que tengo que tener noción total de lo que pasa a mi alrededor, y luego yo desciendo, me concentro en lo micro, que es el vínculo que yo establezco con una persona. Si en este caso no hay nadie, yo tengo que hablar con 2 o 3, ese es mi micro, eso es lo que yo voy a reducir, ese va a ser mi pequeño mundo, mi pequeño área de trabajo. ¿Sí? Hay una gran área y yo trabajo en esta pequeña área, con esa persona o con esas personas. ¿Sí? Entonces observo y entiendo, bueno, si la persona está agitada, si la persona está muy, muy confundida, si la persona tiene algún problema de salud. Yo hago todo un escaneo de la persona y de la situación y guardo esa información en mi cabeza, ¿sí? Porque me va a ser útil para algún momento de la intervención. ¿Bien? Entonces, primero observo. Segundo paso, voy a escuchar. Primero observo y luego escucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que yo les hablé antes, con lo de la intervención. Yo no puedo intervenir en un mundo que no escuché. ¿Cómo sé lo que necesita? Yo le puedo decir, tráiganle agua, tráiganle una manta, tráiganle esto, a ver, llámenle a la esposa, busque, tiene un hijo. Yo no sé si tiene frío, si tiene sed, si le duele la cabeza, si la persona tiene alguna discapacidad, quizás es una persona que no escucha, quizás es una persona que tiene autismo. Tengo que ver si no tiene alguna cadenita con algún tipo de alergia que dice, bueno, que fulana de tal, vieron que hay personas que tienen alergia a la penicilina, a algún medicamento, y tienen una cadenita. Si tiene una cintita azul, decir, ay, qué linda la cintita azul. No, capaz que es una persona con autismo, tiene una cinta azul. Entender esos códigos. Tengo que escuchar al otro para entender qué necesita. Por lo tanto, el segundo paso es escuchar. Bien, entonces, yo tengo que escucharla sin interrumpir a la persona. 2 cosas muy importantes. Yo no puedo forzar al que no quiere hablar. Una persona traumada, una persona en situación crítica, tranquilamente se puede quedar muda y poder estar sentada horas sin querer hablar. Yo, en ese momento, voy a contener. ¿Sí? Y nosotros hablamos la clase anterior que contener no es siempre estar hablando o estar tocando a la persona. El hecho de estar disponible, ¿se acuerdan que hablamos del estar disponible? El hecho de que yo estoy ahí para la persona, que la contengo quizás con mi mirada o quizás alguna vez con algún roce, alguna palmadita, hasta que la persona esté lista, tranquila para poder hablar. Mi intervención y mi contención y mi seguridad hacia ella no depende de que me hable. Si estoy acá sentada al lado de esta persona, pero la quiero ayudar y no habla. Yo me voy. No, no puedo hacer eso.
No le puedo decir, che, estoy acá para ayudarte y vos no me decís nada. No. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la persona está en una situación crítica, que así como puede no hablarme durante horas, puede ser que no se calle durante horas. Hable y hable y hable y hable, y me cuente 20 veces que venía un auto y yo no sé qué hacer, y mi mujer, y habla de 20.000 cosas, incoherencias, va y viene, divaga, y yo tengo que escucharla, porque yo se supone que soy aquel y aquella que entiendo que está así porque está atravesando una situación traumática. Entonces, yo no obligo a nadie a hablar, pero tampoco impido que la persona que está verborrágica hable. ¿Sí? Porque cuanto más libertad yo le dé a la persona, quizás más rápido baje su ansiedad y podamos tener un diálogo más fluido y realmente un diálogo y no un monólogo. Sí, te escucho. Levantó la manito. El micrófono, ponete. Habilitate el micrófono. ¿Ahora? Ah, ahí está. Perfecto. Ah, perdón. No, está bien. Pensaba que cuando uno hace el diagnóstico de la situación, lo que es muy importante también es identificar a la persona. Identificar me refiero a, o sea, preguntarle el nombre, o sea, sacarla de esa situación creando el vínculo, preguntándole el nombre o a qué se dedica, o sea, tratar de sacarla de esa situación para también crear el vínculo, identificarla, me parece, yo no sé si lo habías dicho en la clase anterior, Sí, sí, pero lo como hablamos que eso. es, que me parece como que es lo primordial también, ¿no? Sí. Lo que sucede es que muchas veces ese primer contacto no se da tan automáticamente. Todo depende del estado de situación de la persona. Si Claro, hablamos que nosotros nos acercamos y nos ofrecemos a la persona y le decimos, primero, porque tiene que ver con esto de que es una persona, yo le digo, yo soy Karina, estoy acá para ayudarte, ¿cómo te llamás? La persona me va a decir cómo se llama para poder entrar en ese primer vínculo y a partir de ahí empezar a ver qué la persona necesita, qué es lo que ella quiere contar, decirle, ¿estás al tanto de lo que pasó? Sí, capaz que la persona todavía no tiene noción de que hubo un accidente muy grande o de que falleció una persona, ¿sí? O de que quizás está en un ataque de pánico y está metida, no sé, adentro de un bar, se metió ahí adentro y no tiene noción de que se encerró ahí, ¿sí? Entonces, uno trata de sacarla, pero a veces lo ideal es que ese primer contacto se dé de esa manera fluida, pero muchas veces, por como hablamos también, que muchas veces ante una situación de crisis las personas reaccionan de múltiples formas. Pueden estar bloqueadas, pueden estar gritando desaforadas, pueden estar verborrágicas. Entonces, si nosotros lográramos ese primer vínculo de la manera ideal, genial. Si no, tenemos que esperar a que se den estos tiempos para poder encontrarnos con el otro. ¿Se entiende? Mientras tanto, uno lo que hace es estar para que ese momento uno realmente pueda comenzar a trabajar. Te escucho que levantaste la manito. Sí, el otro día me pasó en una situación de, bueno, de la mamá de mis nietas, que le habían avisado que había fallecido el papá, ¿viste? Y Sí. bueno, no sé, la familia, las hermanas, todos lloraban, gritaban, bueno, mientras por teléfono. Cuando se va mi hijo a acompañarlo, yo lo primero que reaccioné en la intervención, ¿viste? No sé si se me o no, fue empezar a googlear porque no tenía ni un dato, ¿viste, Karina? De dónde fue el accidente, de esto, que después Sí, sale por la bien, tele, ¿viste? Bueno, sí, ¿y qué hice yo? Lo primero que hice fue googlear y empezar, en los pocos datos que me dieron, averiguar, como eran zona oeste, intervenir las comisarías o los hospitales, los datos, qué sé yo. Y bueno, adentro mío me decía algo que esta persona no había fallecido. ujú, Entonces, cuando ellos se iban yendo, ¿no? Para realmente ir a ver cómo pasa, viste que te avisan de una persona que falleció, yo salgo antes que salgan de acá de Varela, pues yo soy de Varela, yo iban a verlo, y les digo que no, que vayan porque el papá o sea, mi ex consuegro estaba con vida, ¿viste? Pero, digamos, sí, actué rápido y le fui llevando,
un proceso, ¿no? Porque ellos estaban en crisis, todas las chicas, todos los Obvio, hijos, ¿no? ante una situación Y así, claro, y fui llegando y llegó un momento que la pareja de una de la hermana de mi ex nuera decía que era mentira, que no, ¿cómo puede ser? Y no, yo preguntando y fui, viste, porque tenés que tener también, viste, mucha, digamos, cintura en el sentido de ir preguntando, no sé, familiar directo es el abuelo de mi nieta, pero la pude resolver y, como vos decías, gracias a Dios, bueno, ya pasaron 3 semanas y el hombre ya se va recuperando, ¿no? Pero estar interviniendo desde un teléfono es muy gratificante, ¿no? También en el sentido, como hoy vos decías. Tal vez no fue lo mismo cuando intervine en la violencia de género, pero claro. esto como que me resultó distinto, ¿viste? Como vos decías, lo empoderamiento y que no entré en crisis, al contrario. Me Claro. alegré mucho, ¿viste? Me alegré mucho, Bueno, porque pero bueno, te sentiste útil ante esa situación. Sí, me parece muy bien. Lo importante que yo rescato acá también y tomo algo de esto sin decir que lo que vos hiciste está mal, pero quiero irme y pensar en algo también que está bueno y que también tiene que ver con esto del marco de seguridad, que nosotros en ese momento de la contención y de la escucha y de ese primer contacto del que hablábamos la semana pasada y que tiene que ver con estos pasos que se dan en la PAP, tiene que ver con que nosotras no ofrecemos nada que no podamos cumplir, ¿sí? Por ejemplo, yo no le voy a decir a la persona, me dice, ay, sí, porque estoy desesperada, porque yo no encuentro a mi hijo, no encuentro a mi hijo, supónganse, ¿no? Entonces yo le digo, quédate tranquila que yo no lo busco. No, porque yo no sé si lo voy a encontrar, yo no sé si el hijo está vivo, está muerto. Yo no puedo ofrecer algo que no sé si voy a poder dar. Yo tengo que ser consciente de mis limitaciones, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con el concepto fundamental de que hablábamos hoy, de brindar seguridad, porque si no, brindo una falsa seguridad, ¿sí? Es una falsa seguridad y lo que hace es que cuando yo no cumpla, la persona se sienta defraudada, por lo tanto no le ayuda en nada. Ustedes vieron que los médicos no te dicen, sí, señora, se va a salvar. Los médicos, ¿qué te dicen? Hay que esperar 48 horas, vamos a ver cómo evoluciona. Porque ellos no te pueden decir se va a morir o va a vivir. A veces hay gente que está terriblemente, que parece que se muere y después no se muere. Y hay gente que está súper bien y se termina falleciendo. Entonces, eso tiene que ver con un manejo de las situaciones, ¿sí? Que tiene que ver con no ponerse en el lugar del saber y no ponerse en el lugar de la respuesta, sino decir, bueno, vamos a esperar, ahora vemos, déjame que yo averigüe, ¿sí? Siempre manejándonos en una cuestión como con la puerta abierta, sin nada con situaciones ni respuestas cerradas, porque la persona en una situación de crisis se agarra de eso. ¿Qué te va a decir? Pero vos me dijiste que lo ibas a ver, pero vos me dijiste que lo ibas a encontrar, pero vos me dijiste qué, pero vos me dijiste qué. Y la realidad es que sí, yo se lo dije. En ese momento no me di cuenta. Yo quería ayudarla, pero no me di cuenta de que le generé una inseguridad que no era real. ¿Sí? La compañera que quiere hablar, Sí, Analía, justamente ¿no? eso, ¿no? Sí, Analia. Ah, entendí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, colaboramos, trabajamos, estamos en una ONG de búsqueda de personas, Sí, ¿viste? Y siempre tenemos muy en claro eso, de que nosotros no podemos prometer nada. exacto. Nosotros en ese momento, porque imagínate que está cada familia en una situación bastante comprometida, y nosotros no prometemos nada, no damos seguro, o sea, si bien te damos la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible, pero no prometemos, El eh, resultado por final. ejemplo, encontrarla, claro, Eso es muy porque es importante. crear, mm, Te escucho, Analía, seguí hablando no, no tranquila. sé, porque es también crear una falsa expectativa, puede ser, porque a veces son, o sea, la mayoría de las veces sí se encuentra la persona, pero bueno, no siempre. Entonces, es importante eso también, no asegurar, si bien uno puede estar seguro en lo que hace, en su trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos con perros de búsqueda. Ay, qué Eh, lindo. Sí, pero, o sea, no prometemos nada. Ujú, tal cual.
Tiene que ver, me parece que acá sale otro concepto también importante, que bueno, que está todo enlazado con lo que venimos hablando, que tiene que ver con que uno está acompañando el proceso, justamente, ¿no? Uno está disponible en el proceso. El resultado final no lo conozco ni yo, ni siquiera lo conoce la persona. Uno siempre espera que sea el mejor el resultado final. ¿Me ven o no? Me está haciendo... ¿Me están viendo ustedes a mí? Sí, Ah, porque me hace unas cosas la cámara acá que no sé si se fue o qué hace. Se tilda mucho. Sí, se está tildando, no sé qué le pasa. Bueno, Sí, le hace falta. pero bueno, ustedes ahí me están escuchando, es lo que me interesa. Sí, sí. Bueno, sí, te el escuchamos proceso, bien. No, no, por ahí la cámara se va, pero te escuchamos bien. no Se sé por escucha qué nítido. me pasó esto. Bueno, si yo desaparezco, ustedes sepan que soy como un fantasma, sigo estando. Soy como el sol, que el sol siempre está. Ay, se enloqueció mi celular. Está moviendo por está haciendo un montón de cosas. Pero a ver que voy a ver si lo puedo. Yo te veo 2 veces, en 2 Sí, no cuadritos. sé qué le pasa. Lo único que me falta es que se me descompagine el celular ahora. Yo Bueno, te veo bien y grande, te veo en mi celular. sí, Estoy grabando también la clase. Sí, bien, se bien. me- No, nada que bien, nada que ver. No sé pero yo te veo re bien, Karina. bueno, sí, no sé, igual se me descompaginó el celular acá. Bueno, después lo veo. Les decía esto, uno acompaña el proceso, ¿sí? Uno está acompañando el proceso. El final no lo sabemos. Uno lo que trata de acompañar en el proceso es que las secuelas o las consecuencias de esa situación crítica sean lo menos posibles. Si la persona, como decíamos en la clase anterior, que es en la segunda intervención, necesita luego hacer un tratamiento, bueno, ese proceso lo acompañará otro profesional. Nuestro acompañamiento es en el proceso tratando de evitar que esa situación puntual en la que yo estoy presente deje en la persona situaciones o secuelas mayores, ¿sí? El resultado final, en definitiva, no lo voy a saber, porque yo no voy a estar todos los días al lado de la persona acompañándola. Lo importante es que mi intervención en ese momento sea lo suficientemente eficaz para que la persona sienta que está acompañada en un proceso que es un proceso de dolor y un proceso de padecimiento, como yo les decía hoy. ¿Sí? Bien, me descoloca esto del celular ahora, porque veo, bueno, si ustedes me ven, yo me quedo tranquila. Voy a hablarles, porque yo no las veo a ustedes ahora. A ver, háblenme alguna. Bueno, Ana yo me María, anda retiro, tranquila. sí. Sí, Dale, te Ana vemos María, anda tranquila. con la Chao, chao. Gracias por imagen. estar. Gracias a vos. Chao. Chau, chau. Cari, ahora se ven los mensajes de texto de tu celular. Sí, pero no sé por qué. Está enloquecido mi celular, Anton. ¿Qué mensaje de texto se ven? No sé, No, ahora Diego. nada. Ahora nada, pero recién se veía. Pero yo no toqué la cámara. Qué raro. Sí, no sé, No, está... se veía el mensaje de texto de Bueno, que no sé qué le pasó, retiraba. chicos. Sí, ahora también mi celular empezó a descolocarse. Sí, ahora sí. Sí, no sé. No sé qué le pasó. Es mi celular, pero andaba lo más bien. Bueno, bueno, si no, ya son menos cuarto. Bueno, si no lo que ya igual estamos bien con el tiempo. Si no, listo. Vamos a cortar acá. Yo les prometo que con Antonella grabo un videito corto aclarando algunos conceptos para que no quede así medio colgado, pero igual estuvimos como una hora, porque la verdad es que no sé qué le pasó al celular. Y prefiero que cortemos ahora para que no quede como todo mezclado. ¿Sí, chicas? ¿Les parece? Sí, Sí, dale. sí. Una pregunta. ¿Hay Sí, clase de trabajo práctico? Porque viste que no entré en la primera clase la otra vez. Entonces quería sí, saber, vos mandás igual por WhatsApp. ¿Se hace algún trabajo práctico, Karina, para, digamos, sí, pero no en cada charla al final, porque yo entendí que podemos elegir 2 trabajos prácticos, ¿no? tal cual. Vos, Claro. cada trabajo, cada clase tiene un trabajo práctico. Vos podés esperar
hasta el final del curso, que son 4 clases, y elegís Sí, qué trabajo querés hacer. Tenés que hacer ajá, dos de trabajitos, las cuatro, dos de las los cuatro 4. clases. Ajá, Exacto. Y, dale. y unas preguntitas que van al final, que son como la prueba final, que las haces respondiéndolas con el material que yo les envío. ¿Sí? Igual cualquier duda, yo vuelvo a explicar todo en el WhatsApp después por un audio. Sí, sí, no, quédate tranquila. No, no, igual lo entendí porque lo leo. Viste que la primera clase no la vi, Karina, Está bien, entonces también viste que no entraba, recién hoy pude entrar y lo perfecto. leí porque entras por el tema de, ¿cómo se llama? El correo electrónico, entonces lo vi. Lo vi, lo Perfecto. leí, pero lo voy a tratar de fotocopiarlo, viste, porque con el celular no se lee mucho, yo no puedo, viste, me cuesta, viste, el tema de la vista. Porque soy diabética, Cari. Claro. O Sí, te sea, soy entiendo, te diabética entiendo. y soy infartada 2 veces, soy cardíaca. Entonces, sé lo que es la crisis, ¿viste? Así que, Sí. no, Quédate tranquila que lo vamos no, bien. no, 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 estoy tranquila, el horario es bueno, me gusta Buenísimo. y bueno, conociendo a todas mis compañeras, que yo soy de